Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 3 dígitos dividido por un número de 2 dígitos. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Entonces tenemos 898 dividido por 38. Para comenzar a realizar una división larga, normalmente solo consideramos el dígito más a la izquierda del dividendo, que sería este 8. Pero como 8 es menor que el divisor de 38, también consideramos el siguiente dígito. Entonces comenzamos considerando 89. Comenzamos determinando cuántos 38 segundos en 89. Y esa no es necesariamente una pregunta fácil, entonces lo que podríamos hacer es redondear 38 y 89 a la decena más cercana y considerar ese cociente. Entonces 38 redondearía a 40. Y 89 se redondearía a 90. Entonces podríamos usar este cociente para ayudarnos a determinar el primer dígito en este cociente. Usando este cociente, es más fácil reconocer que hay 240 en 90, porque 2 veces 40 es igual a 80, y tenemos un resto de 10. Entonces, como hay 240 en 90, es razonable suponer que habría 238 en 89. Entonces, comencemos colocando un 2 en el cociente en el valor posicional de las decenas. Y ahora multiplicamos por el divisor. Entonces 2 por 8 es 16, entonces colocamos un 6 aquí, formamos un intercambio con el 1. 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Ahora, cuando encontramos esta diferencia, si es menor que el divisor de 38, los dos son correctos. Si es mayor o igual a 38, los dos no son correctos y debemos aumentarlo. Observe cómo cuando restamos aquí, obtenemos 13. 13 es menor que el divisor de 38, entonces los dos son correctos. Nuestro siguiente paso es traer el siguiente dígito en el dividendo hacia abajo, que es el 8, aquí. Así que ahora tenemos que considerar 138. Necesitamos determinar cuántos 38 hay en 138. Si redondeamos ambos números a las decenas, 38 redondearía a 40. Y 138 se redondearía a 140. Entonces, si es útil, podemos determinar cuántos 40 hay en 140 para ayudarnos a determinar cuántos 38 en 138. Mirando este cociente, 3 veces 140 serían 120. Observe cómo tenemos un resto de 20. Debido a que hay 340 en 140, es razonable suponer que habría 338 en 138. Entonces intentemos un 3 para el siguiente dígito en nuestro cociente. Entonces colocamos un 3 en el valor posicional del cociente. Ahora multiplicamos por el divisor. 3 veces 8 es 24. Formamos el intercambio con los dos. 3 por 3 es 9, más 2 son 11. Y restamos. Nuevamente, si esta diferencia es menor que 38, sabemos que los 3 son correctos. Y observe cómo la diferencia es 24, que es menor que 38, lo que significa que 3 es correcto. Observe también cómo hemos utilizado todos los dígitos en el dividendo y, por lo tanto, hemos terminado. Esta última diferencia nos da nuestro resto. Entonces 898 dividido entre 38 es igual a 23, con un resto de 24. Entonces, debido a que tenemos un resto, eso significa que 38 no se divide equitativamente en 898, y por lo tanto, 38 no es un factor de 898. Este problema de división también nos dice que el cociente de 23 veces un divisor de 38 más un resto de 24 es igual a 898. Simplificamos el lado izquierdo, 23 veces 38 es igual a 874. Y 874 más 24 es igual a 898. Espero que hayas encontrado esto útil.